Hoy queremos hablar de un tema muy interesante como es el parto de una mujer. ¿Qué métodos se llevan a cabo? ¿Cesárea, no cesárea? ¿Cesárea permitida? ¿Elige la mujer? Para eso estamos aquí con varias mujeres reunidas, nunca mejor dicho, y nuestro Alfonso, Margarita Serrano, ginecóloga, Sonia Morales, Asociación El Parto es Nuestro, y María Jesús Domínguez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas. La primera pregunta que hacemos es, ¿una mujer tiene todas las posibilidades de elegir el parto que quiere hoy en día, Margarita? Bueno, en principio es muy importante que esa mujer esté bien informada. Que esté bien informada por su ginecólogo o ginecóloga en base a estudios científicos y avalados científicamente, y si ese parto puede ser un parto sin riesgo, sí puede consensuar con su ginecólogo el tipo de parto que quiere. Pero claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Sonia. Pues eso es un poco lo que defendemos desde nuestra asociación, precisamente, que sea la mujer la que con toda la información en su mano, como decía Margarita, información avalada por estudios científicos y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sea la que decida sobre el parto que quiere. María Jesús. Pues debería poder decidir. Yo estoy de acuerdo con Sonia en lo que ha dicho, con Margarita también, pero no nos olvidemos que en España la responsable del parto sin riesgo es la matrona. Entonces, con quien, quitando la pública, la privada, que es donde sí quizás tu ginecólogo te va a acompañar, en la pública, en la sanidad pública es la matrona, el personal de referencia. Déjame que le recuerde nuestro teléfono 925 28 87 91, el WhatsApp 660 373930 si su consulta la prefiere hacer a través del teléfono móvil, a través del WhatsApp. Estamos hablando del día más importante seguramente para muchas personas, el parto, y sobre cuál es la mejor forma de parir. Claro, otra pregunta que nos hacemos hoy y que ustedes deben de hacerse también es si tenemos las mujeres cuando vamos a parir la suficiente información. ¿Estamos suficientemente informadas? ¿Cómo ha sido su parto? ¿Se siente usted satisfecha con su parto? Porque cuando una mujer va a dar a luz estamos perdidas. Eso es porque quizás no tengamos toda la información que deberíamos. Sonia. Pues a ver, la información, aparte de esperar sentadas a que nos den esa información, también creo que es un poco papel de la mujer el realizar un poco esa búsqueda de qué es lo que quiere en su embarazo, en la atención al parto, en el posparto, ¿no? Porque creemos que ese camino es enriquecedor. Entonces ahí surgen pues asociaciones como la nuestra, que ese es uno de nuestros fines, informar a la mujer. Pero sí que es cierto pues que muchas veces pues no se tiene la información por lo que sea y bueno, pues simplemente la mujer se deja llevar y deja decidir al personal sanitario. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿se deben permitir cesáreas por solicitud materna? Bueno, eso es un tema muy controvertido porque dependiendo de la situación de riesgo de la mujer, porque cuando una mujer te solicita una cesárea es que ella tiene pánico a dar a luz. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el estado psicológico de esa persona, es muy difícil. Intentas convencer a esa mujer de que la cesárea no es el método natural para dar a luz, pero si no consigues que esa persona... Es un tema muy controvertido que se está llevando en la SEGO, a ver si se puede, no se puede, o sea, muy controvertido, pero claro, es que es muy difícil, porque si queremos que la mujer decida el tipo de parto que quiere, en el fondo deberíamos hacerle caso a ella, pero siempre y cuando tú le expliques con tranquilidad, paso a paso, el riesgo de que pueda tener una cesárea. Claro. Sí es cierto que hoy día las cesáreas no son como cuando dice el MIR hace 30 y tantos años, que eran unas cesáreas con anestesia general, no había todavía epidural, se hacían cortando todos los tejidos, cosiendo en 3 capas. No tiene, hoy día el método de la cesárea no tiene nada que ver y de hecho la mujer con una... Yo no defiendo la cesárea, pero hay veces hay que hacerla. Claro, pero no se nos escape que a veces incluso en algunos hospitales públicos cuesta poner en marcha un quirófano con cesárea porque cuesta más dinero poner en marcha un quirófano con cesárea. Entonces, el parto se asiste de otra manera, buscando un parto natural con otros métodos. ¿Qué consecuencias pueden tener esos métodos para el feto en el momento de la expulsión? Claro, es que eso, o sea, hablar de riesgos de un parto
es muy complicado, o sea, simplificarlo es difícil de simplificar, pero cuando tú tienes monitorizada a una parturienta y ves que hay un riesgo de sufrimiento fetal, indudablemente hoy día no tiene, dependiendo de las condiciones que tiene esa mujer en ese momento, hoy día no hay que apurar las cosas hasta el extremo que puedan tener una parálisis cerebral. ¿Y no es posible que en ocasiones ese tiempo se alargue demasiado? No, a ver, tú cuando estás llevando un parto estás viendo hasta qué momento es un parto, va bien y seguimos y podemos darle el tiempo y procurar que la mujer, pues no todos los partos necesitan su tiempo, no podemos ni correr ni ralentizarnos, hay que y cada acompañar. Parto es distinto. Efectivamente, cuando las cosas empiezan a ir mal es cuando hay que actuar, entonces sí, hay que hacer una cesárea. ¿Vale? Para eso están las cesáreas, para eso están los forces o los partos instrumentados. Pero mucha gente tiene miedo a eso porque también sabemos que ha habido consecuencias con ese tipo de partos. Un forceps bien aplicado no tiene por qué tener mayores consecuencias. Bendito forceps, porque probablemente ese parto hubiese terminado, ese niño hubiese terminado con unas secuelas importantes. Una cesárea, pues cuando es necesaria una cesárea, fantástico. Cuando no, pues al parto hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo de dilatación, su tiempo de expulsivo y ir con muchísima calma. Me gustaría saber tu opinión, perdón. Pues nuestra opinión desde la asociación, sobre todo, es eso. Nosotros apoyamos a la mujer independientemente de su decisión. O sea, si la mujer decide que quiere una cesárea, pues probablemente sea pues porque ha tenido un parto traumático anterior, porque tiene miedo, porque prevé unos riesgos. Pero si ella decide una cesárea, nosotros la apoyaremos. Pero siempre le daremos la información para que se lo piense y valore el resto de opciones. Claro, pero la eterna pregunta, Margarita. Si mi hijo nace por cesárea, ¿va a ser diferente a uno que ha nacido por parto natural? ¿No tiene nada que ver? ¿Es mejor una que otra? No, en absoluto. O sea, yo tengo un índice de cesáreas, bueno, yo habré hecho como más de 9.000 partos. O sea, que tengo mis espaldas una experiencia y habré hecho como yo creo que un 15 o 20% de cesáreas. Y yo tengo la gran suerte, la gran fortuna de que las mujeres que les he atendido el parto, les he llevado el embarazo, veo la continuidad. O sea, estoy viendo si aquello ha ido bien, si no va bien, psicológicamente cómo tiene la relación con su bebé, y yo no encuentro ninguna diferencia absoluta de la relación de esa mujer con su bebé a una mujer que haya parido de forma natural. Yo creo que también, Margarita, yo al final tuve una cesárea, quizás falta información. Yo tenía miedo a una cesárea. Yo tenía amigas en la facultad que me decían, Juli, que te hagan cesárea. Yo tuve un parto gemelar, era un parto de alto riesgo, tenía una niña colocada en posición cefálica, pero la otra estaba de nalgas, o sea que a la segunda había que darle la vuelta. Y estaba programada como un parto natural, luego al final hubo que hacer una cesárea. Y luego al final yo me sentí tan orgullosa de haberme hecho una cesárea. Y hoy por hoy yo digo, que me hagan otra cesárea. Entonces, realmente es que no sabemos bien lo que ocurre en una cesárea o los riesgos o qué nos pasa con las cesáreas. Yo, además, en este caso hablo por experiencia propia. Yo también tengo hecha una cesárea de hace 3 meses. Y lo que comentaba sobre si mi hijo va a ser distinto y demás, vamos a ver, una cosa que ocurre aquí, por ejemplo, en Toledo y en otros muchos hospitales, es que si el parto es por cesárea, no se deja hacer el piel con piel. El contacto piel con piel de la mamá y el bebé durante las primeras horas, que sabemos que es muy importante para el establecimiento del vínculo, del apego, incluso para el inicio precoz de la lactancia materna. Entonces, esas horas, quizás ese momento, esa privación del contacto piel con piel, sí que puede marcar tanto a la madre como al bebé ese vínculo inicial y esa relación. ¿Tú crees que se rompería un poco el vínculo de la madre con el hijo al llevárselo directamente a las incubadoras? ¿Tú crees eso? A ver, ahora lo que se hace en otros hospitales, yo estoy trabajando en un hospital que ha introducido el parto natural, el parto del agua, la mínima, que tiene razón vosotras, ese tipo de medicalización que se hacía en tiempo A en los partos. ¿Qué ocurría? Que la medicina actual viene de un paternalismo un poquito radical. ¿Por qué? Porque habíamos conseguido unos éxitos tremendos en la obstetricia. En la obstetricia, aunque hoy día yo les decía a ellas, yo he vivido una situación un poco distinta en que las mujeres venían de haber parido en casa, a mí no me ha tocado ya ver eso, pero venían las abuelas diciendo, cuidado, verás la muerte pasar, era algo a la suerte. Totalmente. O sea, los logros
han sido enormes. Y ahora tenemos que mejorar. Pero esos logros han hecho que tú consideres una prepotencia en tu actuación y que a veces no consideres a la mujer un ser humano cercano, que te puede entender perfectamente si tú le explicas, pero además es un tema muy complicado, o sea, porque cada mujer es un mundo. Y cada embarazo de cada mujer, si tienes otro embarazo vas a tener, es otro mundo. Claro, entonces, meter en un protocolo las cosas... Y en ese sentido yo creo que también por tu experiencia lo habrás vivido en muchísimas ocasiones. La experiencia de cada parto, sí. La mujer tiene que estar preparada para parir y tiene que estar preparada de antes. O sea, el papel del acompañamiento de la matrona antes, durante el embarazo es fundamental. Hay que preparar... Que muchas veces eso nos lo tomamos a la WhatsApp, ligera. a la ligera. Sí. Y no. Cuidado, que llega el día del parto, ¿por qué no habrá asistido? Y hay que preparar a la mujer para un parto con epidural, pero las habrá que quieran un parto sin epidural, las habrá que quieran un parto más natural, otras que quieran un parto más intervenido. Pues para todas hay que prepararla. Pero no nos olvidemos del después, porque el puerperio también es fundamental. Las cesáreas, claro que influyen en el vínculo, en el apego. Yo vengo de un hospital público donde hacemos piel con piel y nos separamos a las mamás, pero así una cesárea no era el deseo que ella tenía, el parto que ella quería, y el acompañamiento en el puerperio con tu matrona, trabajando, todos esos déficits que hayas podido tener durante el parto es fundamental. Por eso aquí en Toledo el ratio de matronas es mínimo. ¿Vale? La población, las mujeres teníais que luchar y teníais que pedir porque por lo menos en cada zona básica de salud haya una matrona a la que yo pueda ir durante mi embarazo y durante mi puerperio, porque el puerperio, creo que coincides conmigo, Margarita, que es el gran olvidado de todos. Parece que hemos parido y ya, y pues, ya te olvidas. se ya el olvida. chico y ya la mujer pasa a un segundo plano. Pero es importante el acompañamiento durante ese periodo de la vida de la mujer, que está muy, muy vulnerable, que está muy... O sea, el esfuerzo que ha supuesto el parto y todo el puerperio y todo el desajuste hormonal, es importante ese acompañamiento. Y se ha llegado leía yo ayer informaciones sobre cómo se siente un niño después de una cesárea. Incluso se ha llegado a decir que los niños que nacen por cesárea se sienten más inseguros, que se genera una inseguridad que se puede trasladar al futuro de esa persona. Yo personalmente considero que esto es una tontuna, así de claro te lo digo. Personalmente Mira, yo creo que no tenemos ningún dato estadístico para hablar de esto, pero el hecho importante es cómo educas a tu hijo, qué tiempo le vas a dedicar, qué medios tiene la sociedad actual para ayudar a la conciliación familiar, que en España es un capítulo completamente suspendido, y no solamente la conciliación, porque no sé si habéis visto las noticias hace poco que venía la violencia extrema de un chico atacando a una mujer de 64 años, y decía, en las noticias decían, y luego otro extranjero, rumano, otra violencia extrema. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Sabéis por qué hay tanta violencia? Porque no hay esa relación de intimidad que tiene el bebé. Se dice que hasta los 6 años tú puedes, después ya haces geriatría. Entonces esos 6 años primeros son fundamentales con la madre. No tanto el momento de la cesárea, sino el vínculo posterior. Posterior a lo largo de los años. Lo has tratado de explicar hace un ratito, ¿no? Es que es tan importante incluso desde el momento en que da luz la mujer, ahí se empieza a gestar esa educación. Ese vínculo, sí, sobre todo en este caso estamos hablando de un tema hormonal. O sea, más que la cesárea también aquí, pues eso, interviene si el parto ha sido medicalizado, si ha sido una inducción, si se ha utilizado oxitocina sintética. La oxitocina, bueno, pues se la suele llamar la hormona del amor, ¿no? Entonces, está la mujer chorreando oxitocina en el momento del parto. Esa oxitocina natural te ayuda a eso, a enamorarte de tu bebé, a querer cuidarlo, a tener ese deseo de estar con él. Pero si te han privado, por lo que sea, por las circunstancias del parto, por una excesiva medicalización, de desarrollar esa hormona natural, y lo que hacen es utilizarla de manera sintética, pues al final todo el proceso se ve trastocado. Y eso puede generar, por ejemplo, una depresión por parto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en muchísimos casos... No necesariamente. Claro, pero yo creo que en muchísimos casos intuyo que no hay más remedio. Efectivamente. Hay que tender a un parto natural. Y hay que respetar el parto, pero a veces no nos queda más remedio. A veces no nos queda más remedio que romper una bolsa, a veces no me queda más remedio que poner oxitocina. Lo ideal es que yo vaya siguiendo unas pautas.
pero yo cuando trabajo con mis mujeres les digo, vamos a pensar en un parto ideal, pero vamos a tener la mente abierta por si acaso se tuerce algo. Por cierto, hablando de rotura de bolsa, que rotura de bolsa no es sinónimo de voy a parir en 5 minutos, que muchas veces nos ponemos de los nervios y salimos zumbando y cuidado, que igual parimos al día siguiente, incluso. Exactamente. Mira, quería comentar un poquito lo del plan de parto, etcétera, y hacer hincapié en un tema actual en España muy importante. O sea, que quede constancia que en la medicina su finalidad es salvar vidas, que quede constancia. Pero estamos en un tema muy complejo y muy individualizado. Muy individualizado. ¿Qué ocurre en España hoy día? ¿Por qué hay tanta inducción, tanto cesárea? Somos el país de Europa que mayor edad gestacional, en el primer parto, nos embarazamos más tarde que en ningún país. ¿Por qué? No por culpa de la mujer, no, perdón. No, porque enseguida es que la mujer no quiere, es cómoda, no. Porque tú coges la mujer trabaja mucho más que antes. O sea, ha salido al campo laboral. ¿Qué ocurre? Hoy día, después de la crisis, hay varios aspectos en ese terreno. Primero, con la crisis, la violencia de las grandes multinacionales hacia los trabajadores es tremenda. Es que ese es uno de los datos más tremenda. importantes. Y segundo, cuando esa mujer está embarazada, esa violencia en un cuerpo que está embarazado, que aunque digamos que el embarazo es una cosa normal, no es natural, o sea, es una sobrecarga a la mujer. Lo que tú dices antes, no estamos embarazados. Cuando viene la parejita y dice, en la 9 semanas estamos embarazados, y luego al final dices, ¿quién está embarazado? O sea, la sobrecarga que tienes hormonal, entonces ese estrés cuando incide en una mujer embarazada hace que tengamos, yo en los últimos años he visto mucho más crecimientos retardados, he visto mucho más oligoamnios, también porque son mujeres que si la edad media de la mujer embarazada son 33 años, quiere decir que estamos asistiendo a un 50 o 60% de mujeres de más de 35, que antes se decía primiparañosa, que es cierto, porque el cuerpo de una mujer de 20 no es una de 35. Nada. Entonces ahí, Ni paparín, y de hecho, la mujer de más de 35 años, aunque nos escuchen y se sientan un poco miedosas, es un embarazo de riesgo, no muy alto riesgo, pero de riesgo porque no va a dilatar igual. Entonces, esa edad atrasada, el estrés laboral, las técnicas de fertilización in vitro que como te embarazas más tarde, tus ovarios ya se vuelven un poco estériles y entonces hay más partos gemelares, etcétera. Todo eso conlleva a que no podamos elegir a veces un parto eutóxico, un parto sin oxitocina, etcétera. Hablando de la etcétera. oxitocina, que también nos preguntaban en el control una compañera que estaba interesada. Cuando yo ingreso para parir, la oxitocina es algo que me ponen porque sí. No. Yo no tengo, la puedo pedir yo. ¿Se está regulada? ¿Hay un tipo de regulación? No, claro que hay un tipo de regulación de indicación. Tú tienes unas contracciones y si tus contracciones son estupendas y son efectivas, yo no te voy a poner oxitocina, tampoco te voy a romper la bolsa. Si veo que el parto se estanca, pues lo primero que voy a hacer es romperte la bolsa. ¿Por qué? Porque ese hecho hace que tu cuerpo produzca oxitocina de forma natural. Entonces, a lo mejor eso es lo que necesitas para volver a arrancar. Yo utilizo oxitocina cuando realmente el parto se ha estancado, veo que llevas varias exploraciones con lo mismo y no puedo avanzar más. Una curiosidad, ¿cuándo ya la epidural no se puede poner? Porque a veces no, yo voy a intentar hacer un parto natural sin epidural y llega un momento en que no puedo más y póngamela. Y creo que hay un momento que ya No, eso no es verdad. Ah, no, vale. La epidural la puedes poner en cualquier momento. ¿Qué es lo que ocurre? Vale. Que cuando tú pones la epidural, yo tengo que llamar al anestesista, el anestesista viene, te Que viene, prepara, que te está en la otro parto. pone y tarda media hora en hacer efecto. Claro, si tú estás con 9 centímetros, Pues ya te da pues ya igual. te decimos, mira, si es que ya no te compensa, porque además la fuerza que tú vas a tener para empujar va a ser, y vamos a acabar el parto mucho antes. Pero si yo veo que el parto va lentito, puedes estar en el expulsivo o en dilatación completa 3 horas, pues, y yo te veo muy mal, digo, bueno, pues Yo voy a ponerte la quiero epidural. decir, en función de la posibilidad de decidir, yo parí en el Virgen de la Salud, tuve un parto maravilloso, una asistencia excelente, que en el momento en el que la matrona, al ser un gemelar, estaba asistida por 2 equipos médicos, porque se duplica, como bien sabéis, hubo un momento en el que mi parto está totalmente dilatado, yo soy muy estrecha de pelvis, y la niña bajaba mi RUS, pero no terminaba de salir. Y entonces me decía la ginecóloga, bueno, Julia, me preguntó, qué pena que tenemos a la niña aquí, quizás la podríamos sacar ya y esta niña estaría aquí, pero claro, nos falta la otra niña, que hay que darle la vuelta y el parto se podría complicar. Y me dijo ella, me preguntó,
no qué hacemos, pero yo le dije, mira, ¿pero qué me vais a hacer? Parir a una por un lado y a la otra por el otro. Pues yo creo que ya me sacáis a las dos de esa manera. O sea que yo me sentí un poco participante del momento. Casi que sola me cambié un poco a la mesa y dije, venga, a la cesárea, porque dije, mira, que ya está bien. Ya he tenido la sensación de parir, porque al final pues solamente me faltó la expulsión y después fue la cesárea. O sea que yo me sentí en ese momento reconocida como madre y mujer. Efectivamente. Sinceramente. Sí, pero sí, es maravilloso lo que has contado y es una experiencia brutal. Pero, ¿y esa mujer que no tiene la posibilidad de tener a su hijo por un parto natural, no se va a sentir realizada en ningún momento de su vida? ¿No va a ¿Qué pasa con eso? Eso es lo que tenemos que trabajar. No, claro. Exactamente. Eso es lo que tenemos que trabajar. Claro. Que el parto Es que sea como mujeres que sea, no pueden su parir de forma vivencia natural. sea positiva. No es- Claro que sí, es que sea luego... una cesárea, un forceo, lo que sea, lo que tenemos que conseguir es que sea Claro. positivo, o sea, que te sientas bien. Yo el otro día en las charlas postparto venía una mamá y le decía, ¿qué tal tu parto? Fantástico, fabuloso, ha sido genial. Y me empezó a contar, mira, fue una bolsa rota, estuve 24 horas dilatando, al final terminé en un forceps. Y claro, todo el resto del grupo la Es miraban que también es como horrorizados tú te y lo tomes. decía, perdona, o Claro. sea, si nos estás contando una tragedia. Y yo decía, no, yo mi vivencia en todo momento, yo hice lo que quería y fue satisfactoria. Yo tuve al 100%. preeclampsia, encima era un parto Claro. ya que se complicaba con la preeclampsia y yo en ningún momento me sentí lo que tú estás diciendo. Eso es. Ese Eso es lo momento que de, tenemos que coincidir. te hemos puesto la epidural, bueno, pues hay que poner un poquito de anestesia. Esa sensación, yo la viví como una gran sensación de ver ese equipo médico entregado en un parto gemelar, que es una maravilla ver nacer a dos criaturas a la vez. Se la llevaron corriendo porque, a ver, se las tienen que llevar, tuvieron un pequeño distrés respiratorio y no pasó nada. No pasa nada. Yo luego subí a verlas a las incubadoras, a neonatos del Hospital Virgen de Salud, que es maravilloso, y no pasó ni media. Bueno, me sentí igual de madre. No quiero terminar esta bonita charla sin hablar un poco del papel también del hombre. Es verdad Saludamos, ahora antes de hablar del hombre, saludamos a Almudena. Saluda, que por es favor. mujer. Almudena. Almudena, buenos que días. no me van a dejar, ya lo sé yo, que no me van a dejar hablar Pues de esto. salida, estás a punto de dar a luz, Almudena. Estoy a puntito de... Cuéntanos. Sí. Primeriza. A ver, primeriza, con 42 años. Muy bien. Es embarazo de alto riesgo, porque anteriormente había estado en estado, pero los perdía. Y bueno, yo llamaba principalmente para dar las gracias al equipo de Toledo, al Hospital Virgen de la Salud. Yo tenía mucho miedo, era mi última bala ya. Siendo complicado como ha sido el quedarme, siendo más complicado como creo que ha sido el llegar a ahora que ya casi tengo a mi niña en los brazos, ¿no? La forma de tratarme tan buena, cómo me han estado revisando constantemente, 1000 ojos y 1000 personas pendientes de mí, y todavía no tengo a mi hija conmigo, ¿sabes? Y era para dar las gracias. Yo tengo aquí la matrona en el pueblo, en Fuensalida, tengo a Rebeca, muy bien, siempre pendiente de mí, porque además cogí infección, lo que hizo que el bebé bajara mucho de percentil, pasó de un 42 al 13, yo ya me eché a llorar diciendo, bueno, ahora no, o sea, ahora no le quiero perder ya de 20 semanas. Almudena, ¿de cuánto estás? De 37 más 3. ¡Ay, pues así parí yo, Almudena! Estás ahí ya. ¿Y está programado el parto de forma natural? Muchas gracias. En principio sí. Bueno, Pues que vaya fenomenal. Y en el Virgen de la Salud va a estar en la gloria. Yo un estuve en la beso muy gloria. fuerte y solo te pedimos una cosa. Suerte, Almudena. Cuando ya tengas a tu niña... ¿Cómo en se va a los- llamar? María. Ay, pues un Cuando besete. ya tengas a Para su María, nos llamas y nos cuentas cómo ha ido todo, lo feliz que sois. ¿Vale? Gracias, Almudena, que vaya Gracias. fenomenal. Y yo Que creo vaya sobre fenomenal. todo... Vamos a concluir. ya, pero no me Bueno, el quería papel quedar del padre, que, claro, que si no... es fundamental. claro. Aunque sea, voy a empezar por ti. ¿Qué se me ha ocurrido? Un titular cada una, por el papel del padre, que yo creo que para mi punto de vista también es fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Ese iba a ser mi titular. El papel del padre es fundamental. Como comentábamos, sí, la madre es la protagonista porque la madre es la que está embarazada, la que va a sufrir en mayor o menor medida el parto, pero el tener apoyo, tanto a nivel emocional sobre todo, es fundamental. Del padre y del equipo médico que estabais comentando antes. Quizás esas vivencias de parto han sido positivas porque el equipo médico Es verdad. ha tratado a la mujer no como un objeto, como se ha hecho en otros muchos partos, sino como un sujeto que puede decidir. No estamos enfermas cuando vamos a parir. Entonces nosotras tenemos derecho a decidir lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces el papel del padre, Bien. fundamental. Margarita, Margarita. rápido, que no tenemos tiempo. Vale. A ver, es fundamental porque es la mitad del personal que va a educar es el padre. Lo que ocurre es que la madre en los primeros meses de gestación da la lactancia y ese papel
no es sustituible por él. Lo siento por Correcto, correcto. Y entendible. Y sobre todo tu opinión, casi que te la voy a pedir en el paritorio. Hay que trabajar durante la gestación para que el padre sea el mejor acompañante que tiene la mujer ahí en el paritorio. Y hay que saber qué hacer, porque tienen miedo, porque tienen sus dudas, porque tienen sus temores, porque se van a convertir en padres, nosotras en madres, pero ellos en padres. Y hay que trabajar con ellos durante toda la gestación. Y además que se sienten como que no, entran al paritorio y como que no saben dónde colocarse los pobrecillos. Pobrecicos, sí, es verdad. Y cuando decíamos de piel con piel, yo puedo decirte que algunos padres de una cesárea que he tenido que hacer han hecho piel con piel de su hijo. Mi marido la hizo. Mira, o sea, un padre llorando, emocionado. Dice, este momento es inolvidable para mí. Bueno, vamos a Eso dejarlo ahí. también- Ha sido un Ha sido muy auténtico interesante placer. esta charla, de verdad. Margarita, Sonia y María Jesús, muchas gracias. Yo creo que mucha gente que nos está viendo hoy ha disfrutado con esta charla y ojalá algún día la volvamos a retomar. Gracias de verdad porque haya profesionales Desde luego en que sí. esta región como vosotras. Gracias. Muchas